Política y Derecho 2, clase 1, primera parte. El esquema del poder constitucional. Sumario de la clase. ¿Cuál es la forma de gobierno de la Argentina y cuáles los supuestos ideológicos? Buenos días, alumnos y alumnas. Vamos a comenzar hoy con la primer clase de nuestra asignatura Política y Derecho 1, que es el punto 1 de la unidad 1, cuyo título es así: el esquema de poder constitucional y la reforma de 1994. Nosotros vamos, en honor a la brevedad, a dividir la clase en dos partes. En una primera parte, en una primera clase, nos vamos a ocupar de la forma de gobierno que adoptó la Argentina y después vamos a hacer lo propio con las modificaciones que introdujo en esa forma, que en realidad fueron muy pocas, la reforma constitucional que en nuestro país se dio en el año 1994. Porque en realidad esta reforma lo que hace es mejorar, ajustar algunos aspectos de esa forma de gobierno, pero en lo sustancial no se ha modificado. De hecho, la forma de gobierno que impera en Argentina todavía se mantiene luego de 70 años, al igual que la que diseñaron nuestros constituyentes en el año 1853. Entonces, lo que más interesa no solamente es ver este engranaje institucional de cómo funcionan los poderes del Estado, lo que se verá a lo largo del desarrollo de la materia, sino que en lo que la clase de hoy nos interesa es desentrañar cuáles han sido los supuestos ideológicos, las bases teóricas que cimentaron ese modelo de forma de gobierno, ¿no es cierto? Es decir, cuáles fueron las razones y las discusiones que se dieron en la época, en tanto la Argentina sigue manteniendo la misma forma de gobierno que desde el año 1853. Vamos entonces a el primer punto de la clase de hoy, que responde a la pregunta: ¿cuál es la forma de gobierno que tiene la Argentina? Como yo les decía, en la Constitución histórica, esta que está aquí es la Constitución anterior a la reforma de 1994, esta es la Constitución reformada. Hoy esta Constitución reformada no la vamos a ver la Constitución histórica, y la forma de gobierno está definida en un artículo que al día de hoy se mantiene del siguiente modo: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Ustedes a esta altura ya saben qué significa un sistema republicano, la forma representativa y la forma federal, pero no está de más agregar algunas ideas a estas formas. En realidad se trata de un formato que los constituyentes argentinos receptan de la Constitución norteamericana de 1787, que tanta influencia produjo en todos los países de nuestra América Latina. En su gran mayoría adoptaron esa forma de república, esa forma de democracia limitada o democracia representativa, y salvo Chile, el resto de los países adoptaron la forma federal. ¿Qué significa una forma de gobierno representativa? Bueno, es apartarse del modelo de la democracia ateniense, de la democracia que toma en forma directa sus decisiones en grandes asambleas,
modelo que incluso llegó a plasmar la Constitución francesa de Robespierre, la de 1793, ¿no? El sufragio universal, las asambleas, el modelo que luego se inspira en Rousseau, aunque el mismo Rousseau reconoce que esa democracia asamblearia es sólo posible en territorios pequeños, en pequeñas localidades. Pero la forma representativa significa que el gobierno no toma las decisiones en forma directa, sino que elige un cuerpo de delegados o de representantes que van a actuar en nombre del pueblo. Van a tomar las decisiones obligatorias por mandato y delegación de ese pueblo. Eso es la democracia representativa. La forma republicana que asomó a lo largo de toda la historia, en primer lugar en Roma, luego en algunos principados italianos, fue la forma que adoptó la Constitución norteamericana, que adoptó la Constitución francesa, y que en nuestro país, al momento de sancionarse la Constitución, casi no tuvo discusión. O sea, ya era un sistema tan aceptado, un sistema tan impuesto a la República, que no fue objeto de cuestionamiento de ninguna parte. Y la forma republicana, en realidad, representa dos cosas. La primera, el hecho de que una nación sea republicana significa, en primer lugar, que no es monarquía, por lo tanto hay periodicidad en las funciones, no como los monarcas, que duran hasta que se mueran y después es de tipo hereditario, sino que en la República los funcionarios son electos y duran un determinado mandato. Y en segundo lugar, la República, y tal como de esa manera tan extraordinaria la diseñara Montesquieu en el espíritu de las leyes, la República significa que no hay un gobierno concentrado como las monarquías absolutas que representaban, por ejemplo, Luis XIV, sino que en la República hay distintos poderes perfectamente delineados y definidos que se controlan mutuamente: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es decir, hay un sistema de frenos, contrapesos y controles mutuos que permiten que ninguno de estos tres poderes terminen concentrando todo el poder. Y el federalismo, que es un sistema inventado en forma brillante por los cerebros de la Constitución norteamericana de 1787, y tan bien explicado y defendido en el texto El Federalista, que publican estos autores con posterioridad a la sanción de la Constitución para que sea aceptada por el resto de los estados. El federalismo implica una forma transaccional entre los dos espíritus, las dos tendencias de esa época de los Estados Unidos de América, entre quienes defendían los gobiernos locales, la desconfianza hacia un gobierno central, y aquellos como Alexander Hamilton, que entendían que para construir una gran nación era necesario un gobierno central con una autoridad fuerte que pudiese tener injerencia en el resto de los estados. Entonces, frente a esas dos tensiones, gobiernos localistas, provincias o estados con poderes parecidos a la de una confederación, y la idea de un gobierno central fuerte, se crea este sistema que es el federalismo, en el cual las provincias pueden dictarse sus constituciones, pueden elegir sus autoridades, participan en las decisiones del gobierno nacional, pero por el otro lado hay un gobierno central con la capacidad de gobernar el territorio de todo el país, fundamentalmente a partir de un principio que es la supremacía constitucional, en el cual en su vértice hay una constitución
nacional, y a partir de ella se dictan leyes nacionales por un Congreso Nacional que tiene autoridad en todo el país. Y como correlato de ello, la existencia de una Corte Suprema de Justicia nacional cuyas decisiones en los aspectos de interpretación jurídica más importante van a tener preeminencia en todo el territorio nacional. Y desde luego también, por supuesto, la existencia de un ejército nacional. Entonces, el federalismo combina esas fuerzas centrípetas de separación y esas fuerzas centrífugas que intentan concentrar el poder en una autoridad central. Entonces, sintetizando este primer punto, la Argentina todavía mantiene esa forma de gobierno adoptada por nuestros constituyentes de 1853, porque es una república representativa y federal, a lo que debemos agregar después otros aspectos, que es, por ejemplo, una república presidencialista, porque podría haber sido una república parlamentaria, como es el caso de Italia. Otro aspecto que también tiene que ver, no ya con la forma de gobierno, pero sí con el sistema político argentino, es que es una república pluripartidista, teniendo en cuenta que todavía en algunos países, y nada menos que la segunda potencia mundial, existen en el mundo repúblicas que tienen sistema de partido único, como es el caso de China. Bueno, definido entonces este primer punto de cuál es la forma de gobierno que adoptó la Argentina, vamos a ir ahora a adentrarnos en cuáles fueron los supuestos ideológicos que se tuvieron en cuenta para elegir estas distintas aspectos de la forma de gobierno, descartando otros posibles. Ahora volvemos. Punto 2. ¿Cuáles fueron los supuestos ideológicos que incidieron para diseñar la forma de gobierno? Bueno, continuando con este segundo punto, lo que veremos a continuación es sobre qué bases ideológicas se diseña este modelo de forma de gobierno. Lo que vamos a sostener en esta clase es que esas tres formas, representativa, republicana y federal, responden en realidad a tres grandes temores, tres grandes miedos que ya había tenido incidencia al momento de sancionarse la Constitución de Norteamérica, pero que en Argentina se ve agravado porque esos temores que los norteamericanos avisoraban como posibilidades, en Argentina habían sido una experiencia traumática, una experiencia concreta. Dado el periodo largo que no hubo en Norteamérica, desde el momento de la independencia de 1816 hasta la sanción de la Constitución de 1853. Entre ese largo periodo suceden cosas que es la que van a alimentar estos tipos de temores. Entonces, la forma representativa es un modelo que responde al temor más grande, que es el temor a las masas populares. La forma republicana responde obedece a otro de los grandes temores, que es el temor al despotismo, el temor a la tiranía. Y la forma federal responde a otro de las grandes preocupaciones, que es el miedo a la anarquía y el miedo a la disgregación de las distintas provincias. Entonces, cada una de estas formas responde a un determinado temor. Esto nos hace tener una primera conclusión, es que en realidad el diseño de la forma de gobierno en Argentina es más un gobierno que no es adoptado en forma creativa
que no mira, no apuesta al futuro, sino más bien trata de defenderse de las experiencias del pasado. O sea, este formato en realidad trata de poner barreras, de ir poniendo contenciones a estos distintos abusos que ya había Aristóteles, ¿no es cierto?, había adelantado, ¿no? El miedo a los gobiernos despóticos, el miedo a la anarquía y el miedo a la irrupción pasional de las masas populares. Vamos entonces al primero de ellos, que es la forma representativa como modo de poner barreras y poner límites y de contener esta irrupción de las muchedumbres, de las masas populares, ya en realidad había tenido su discusión al momento de sancionarse la Constitución de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, desde el momento que transita entre la Confederación y la sanción de la Constitución, había habido algunas experiencias que hacían sospechar de que una mayoría circunstancial podían llegar a tener el dominio del poder y tomar decisiones que no se ajusten a lo que uno espera de medidas moderadas, medidas racionales. Y en el caso de los Estados Unidos, en algunos estados habían sido cooptadas por asambleas, por mayorías de campesinos pobres, sectores endeudados. Había habido también el caso, como en Massachusetts, de ciertas rebeliones de comandantes del ejército que luego de haber luchado en la independencia no les había llegado la paga, eran olvidados. Entonces, esas manifestaciones, esos casos le llevaron a los constituyentes norteamericanos a idear un sistema en el cual se evite la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, dando preferencia a que le otorguen un mandato a una minoría ilustrada, a una élite esclarecida, para que gobierne en nombre de ellos. Además de esta manera de redefinir la democracia que tuvieron los norteamericanos, no nos olvidemos de esto. En la concepción tradicional, por ejemplo en Aristóteles, la democracia implicaba que una mayoría de pobres es el que ocupa el gobierno, a diferencia de la oligarquía en la cual el gobierno es tomado por una minoría, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen el gran trastocamiento que se hace al adoptar la forma representativa es que se mantiene una apariencia de forma democrática, aunque no lo dice, pero hay una apariencia de forma democrática, se da la idea de que el pueblo puede llegar a tener participación, se hacen grandes enunciados, la soberanía popular, el gobierno del pueblo, pero al momento de ir definiendo en concreto cuáles son esas formas de participación, lo único que se encuentra son barreras. Es decir, se permite la participación y la elección en una de las dos cámaras, que es la Cámara de Representantes, pero se conforma un Senado que no es elegido por el pueblo, y al momento de sancionar las leyes se necesita la participación de las dos cámaras. Entonces, esa forma es
que la participación es una participación acotada, una participación restringida, una democracia controlada. Es decir, hay participación del pueblo, pero para elegir alcaldes, para elegir fiscales, pero nunca, nunca en la participación directa al momento de tomar las decisiones obligatorias. Porque esas son las leyes que son las que van a otorgar decisiones que deben ser obedecidas por los ciudadanos. Para eso es necesario pasar distintos filtros, la aprobación por la Cámara de Representantes, la aprobación por la Cámara de Senadores, la aprobación por el Poder Ejecutivo para que no lo vete, y así también que la Corte Suprema de Justicia, minoritaria, formada por muy pocos miembros que no son elegidos por el pueblo, tenga la última palabra en cuanto a la interpretación constitucional. Entonces, todas estas barreras consideraban los constituyentes norteamericanos que son las que iban a moderar los abusos, los excesos que podía tener una democracia participativa. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? En Argentina, los constituyentes argentinos conocían ya el texto del Federalista de Madison, Hamilton y Jay, conocían la experiencia norteamericana, también conocían la Constitución francesa de 1793, también habían leído el contrato social de Rousseau, ¿no?, que defiende esta forma de democracia directa, que no hay temor al gobierno del pueblo, pero así todo, cuando uno lee el artículo primero de la Constitución, recordemos que adopta la forma representativa, republicana y federal. Pero fíjense ustedes que hay una palabra que no está, que es la palabra democracia. La democracia está sustraída a propósito de ese texto. A pesar de que en las bases Alberdi, cuando redacta el proyecto de constitución, dice: el gobierno de la República es democrático, representativo y federal. Sin embargo, al momento de sancionarse la Constitución, no aparece la democracia y tampoco cuando son enunciados los derechos más importantes de los ciudadanos en el artículo 14, hay uno que no aparece, que es el sufragio. No aparece el derecho al voto y no aparece la democracia. ¿Qué es lo que había ocurrido para que al momento de sancionarse la Constitución de 1853, la democracia y el voto popular sean mirados con desconfianza? Máxime cuando la propia experiencia constitucional argentina venía de una tradición de participación democrática heredada de la época del funcionamiento de los cabildos. Fíjense ustedes que a partir de 1810 y en medio del fervor revolucionario, todas las reglamentaciones que van haciendo las primeras juntas de gobierno, además de decidirse favorablemente por la República, todas estas reglamentaciones, incluso el Estatuto de 1815, nos van a hablar de la necesidad de que haya 3 formas de gobierno, pero en 1800, en la época de la posrevolución, 1811, 1812, 1800, la Asamblea del año 13, al momento de pronunciarse sobre cómo tienen que ser elegidos los representantes, nos van a decir, por ejemplo, el reglamento de la Asamblea del año 1811 dice: votan todos los vecinos libres, y dice: las votaciones serán libres y en voz alta, podrán ser electores todas las personas libres
que sigan la causa de la América. En la Asamblea del año 13, cuando se hace el proyecto de Constitución, reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a sufragar y ser elegidos. Incluso cuando ya se forma el directorio en el año 1815, el Estatuto Provisional dice así: cada ciudadano es miembro de la soberanía del pueblo y en virtud de ello tiene voto en los casos y formas que este estatuto tiene. Entonces, veníamos de distintos ensayos institucionales que expresamente reconocían el sufragio popular, pero al momento de sancionarse la Constitución de 1853, nada de eso aparece. ¿Qué es lo que había ocurrido en el medio? Hay distintos hechos históricos por el cual las élites ilustradas del momento tienen un temor enorme a esa irrupción de las masas incultas, de los bárbaros, del gauchaje, de las masas que consideraban que podían ser manipuladas. Y yo creo que hay tres elementos que cimientan este temor. El primero de ellos es, en ese periodo de 1819 hasta 1852, la figura de un personaje central en esa época histórica, que es el caudillo. Como dice Félix Luna, el caudillo representaba la democracia espontánea. Era la adhesión espontánea del mestizaje, del gauchaje, pero además con el agravante de que ese caudillo tenía lo que se denomina una patria propia. La región en la que comandaba el caudillo era considerada una patria, y de hecho esos diferentes movimientos de las montoneras que van dando lugar a la emergencia de esos líderes populares se van a convertir con el tiempo en estados diferenciados uno de otro. La Rioja es un país distinto a Santiago del Estero, Corrientes es un país distinto a Santa Fe. Son caudillos propios, con pata propia, y son el emergente de una situación económica en el cual, a partir de que cuando en la Revolución de Mayo se adoptan medidas de libre cambio, porque la Revolución de Mayo significó eso, significó romper con el monopolio mercantil que imponía España. Ese libre cambio que tanto beneficia a los estancieros de Buenos Aires y a la oligarquía comercial porteña, destruye el interior. El interior pasa a ser una zona marginal, una zona llena de pobreza, llena de miseria, y el caudillo no es sino el síntoma, el emergente de eso. Segundo, dentro de todos estos caudillos hay una figura brillante, el caudillo más inteligente, que es José Gervasio Artigas, que causaba pavor en las élites porteñas. Artigas era todo lo que no había que hacer. Artigas era el gobernador, el caudillo que apuesta por una democracia asamblearia y que apuesta por un gobierno que no sea comandado por la oligarquía, sino incluso toma medidas que los porteños consideran demagógicas, como el reparto de tierra entre los soldados. De hecho, los reglamentos, los proyectos de constitución que se hacen en la época de Artigas nos van a hablar del gobierno popular, nos van a hablar de la formación de asambleas para ratificar o no la elección de los funcionarios. Entonces, la figura de Artigas es una figura crucificada, es una figura que hay que ver como una manifestación del peor exceso y abuso que puede tener la democracia. Y en tercer lugar, lo peor de todos, la figura de Rosas. Rosas significaba el peligro de las masas participando
en la vida política. Porque miren ustedes lo que había ocurrido. En el año 1821, en la provincia de Buenos Aires, estando incluso paradójicamente los unitarios en el gobierno, Martín Rodríguez con su ministro Rivadavia, dictan un reglamento electoral en la cual implementan el sufragio universal. Porque las élites porteñas pensaban que, en definitiva, en la medida que puedan votar los propietarios, no iba a ser peligroso que haya ese sufragio universal. Y el sufragio universal entendido en los parámetros de la época, es decir, personas que sepan leer y escribir, no votaban las mujeres, pero era lo que en ese momento, en el cual el mundo todavía no había adoptado el sufragio universal, que recién impera en los distintos países a mediados del siglo XIX, en Argentina ya había experiencias de sufragio universal. A tal punto que en la extraordinaria biografía de Rosas que escribe Juan Manuel Gálvez, nos cuenta este autor, Manuel Gálvez, nos cuenta que cuando fue la elección de Dorrego en la provincia de Buenos Aires, que se presentan el Partido Unitario y el Partido Federal, las elecciones se hacían en los distintos barrios, en San Telmo, en San Cristóbal, y cada uno de los partidos, incluso como se hace ahora, iba haciendo un punteo de los que iban a votar, trataban de impedirse, por ejemplo, en aquellos barrios donde había personas de descendencia afroamericana, los unitarios se paraban frente a las mesas impidiendo que voten porque son africanos. Los federales hacían algo parecido. En aquellos barrios donde se suponía que podían llegar a contar más votos los unitarios, los federales pasaban a caballo y les tiraban las mesas. Pero de estas anécdotas nos hablan de una participación al momento del escrutinio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que un hecho que es el que decididamente va a inspirar a los grandes pensadores de la época, como Esteban Echeverría o como Juan Bautista Alberdi, a crucificar, a tratar de anular todo atisbo de participación popular, adoptando una democracia restringida, una democracia controlada. Y ese hecho fue un hecho histórico que ocurrió en 1835. En 1835, ante un estado de inestabilidad a partir del asesinato de Facundo Quiroga en Barranca Yaco, la legislatura de la provincia de Buenos Aires le vuelve a ofrecer a Juan Manuel de Rosas, como garantía de orden y estabilidad, ocupar la gobernación de Buenos Aires, e incluso le ofrecen dos instituciones, que es la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Las facultades extraordinarias significaban que el poder ejecutivo podía, en forma excepcional, detener personas. Esas son las facultades extraordinarias. Son las mismas que hoy tiene Bukele en El Salvador. A Bukele le han dado las facultades extraordinarias que le permiten no tener que esperar órdenes judiciales para ir a detener a todo aquel tatuado que pueda pertenecer a una mara. Facultades extraordinarias. Se habían dado durante toda la historia argentina las facultades extraordinarias. Y la suma del poder público es lo que incluso Rousseau acepta en el contrato social. Hay momentos de tanta gravedad como ocurrió en Roma que es necesario que una persona concentre el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo por un periodo determinado. Rosas, sabiendo que lo que va a venir es una dictadura, sabiendo que hasta el propio San Martín le había recomendado en esta lucha eterna entre unitarios y federales, San Martín llega a decir: es necesario que uno de los dos desaparezca. Rosas se lo toma en serio y no tiene ningún problema en adelantar
que si le dan el gobierno, lo que va a hacer es eliminar a los opositores, perseguirlos con parapoliciales, cortarles la cabeza, suprimir todos los periódicos. Entonces, ¿qué es lo que hace Rosas? Rosas dice, yo acepto este gobierno, pero exijo, al igual que lo había hecho en su momento Napoleón, un plebiscito. Y un plebiscito en el cual todos los habitantes vayan a votar. Cuando se hace este plebiscito, el propio Echeverría reconoce la cantidad de votos, creo que, por ejemplo, 9.000 contra 4. Una unión de los sectores populares que eran manipulados por Rosas, los sectores de la burguesía portuaria que no tenían ningún problema en convivir con Rosas en la medida que le permita exportar en los saladeros, exportar. Ya en ese momento estaba el cuero y la carne salada, los primeros saladeros empiezan a ser exportados. Entonces esa relación propia del populismo conservador entre una minoría oligárquica y los sectores populares, todos votan a Rosas. Y después viene el horror, después viene un gobierno despótico, después viene un gobierno en el cual se persigue a todos los líderes opositores, hay un culto a la personalidad, todos tienen la obligación de llevar la cinta punzó, hay un estado policial que todo lo controla, y un estado parapolicial que va durante la noche a ir a matar a sus opositores. O sea, se implanta una dictadura. Y esto fue una experiencia que Echeverría, fundamentalmente, en un libro que ha sido muy importante y que fue un libro del año 47, que es El dogma socialista. En el dogma socialista, Echeverría va a reprocharle a los unitarios el haber dado esa ley de voto universal en 1821. Y llega a decir así: lo diremos francamente, el vicio radical del sistema unitario, el que minó por el cimiento su edificio social, fue haber adoptado el sufragio universal. Rosas, dice Echeverría, hizo de la democracia una manipulación peligrosa, ya que el elemento democrático terminó por instaurar una dictadura. La ley del año 1921, nos dice Esteban Echeverría, implementa sufragio universal y dio lugar al despotismo. O sea, tanto Echeverría en el dogma socialista como Alberdi en las bases nos van a hablar, nos van a recomendar suprimir cualquier intento de democracia de participación directa y más bien una democracia al formato norteamericano, en el cual el pueblo elija a una minoría ilustrada, el pueblo inculto, el pueblo que era capaz de votar en forma manipulada por dictadores, no tenía que caer en exceso. Decía Echeverría, el pueblo todavía no está preparado, primero hay que formarlo, primero Echeverría es un utópico, es un socialista que basado en las ideas de Saint-Simon, no es un fascista, digamos, pero la idea que predomina en la época, en Sarmiento, bueno, Sarmiento era partidario del sufragio universal, pero más que nada en Echeverría y Alberdi, que tanta influencia esta generación del 37, esta generación de la Argentina joven tuvo, es la de la restricción del voto. Entonces, esto hizo que la Constitución argentina, cuando finalmente se sanciona, adopte
el artículo adopte una disposición que nos dice: el gobierno, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Bien, entonces, primer punto, la democracia representativa responde entonces a esa idea de conjurar cualquier peligro de la participación de la plebe, de la participación de la muchedumbre, de la chusma, como lo llamaba Alberdi, incapaces todavía de tener una racionalidad que permita que el gobierno sea de los más capaces y de los mejores. Estas masas eran capaces de cualquier cosa y eran capaces de apoyar a personas peligrosas como Artigas o directamente a tiranos, dictadores como Rosas. Eso se clausura y la democracia tiene un formato que dura hoy en día, que es la democracia representativa. El segundo temor era el temor a la concentración de poder, ¿no es cierto? El temor al abuso del poder concentrado en una figura única. De allí entonces que se va a adoptar una forma, que es la forma de la República, en el cual, para evitar esa concentración de poder, hay tres poderes bien diferenciados, donde hay un sistema de controles mutuos. Así está el poder legislativo, que es el encargado de sancionar las leyes, pero se le da al poder ejecutivo la necesidad de promulgarla. Y si no la promulga, la puede vetar para que vuelva al Congreso y tenga que insistir con una mayoría calificada de 2/3. Entonces, el poder legislativo legisla, pero el ejecutivo tiene el poder de veto. Pero también el poder legislativo tiene la posibilidad de someter a juicio político al presidente de la nación. Entonces, como vemos, hay en este sistema republicano controles mutuos. Y el poder judicial, nada menos, que tiene la facultad de declarar inconstitucional las leyes que habían sido sancionadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo. La última palabra la tiene el Poder Judicial. Entonces, este miedo a la tiranía, este temor al despotismo, este temor de que ocurra lo que había pasado en la época de Rosas, que se le conceda la suma del poder público, es entonces conjurado por una forma republicana. Y en la Constitución Nacional expresamente se plasma en el artículo 29, ya que se le prohíbe al Congreso conceder facultades extraordinarias, y en el artículo 95, inciso 3, que le prohíbe al Ejecutivo dictar cualquier disposición legislativa. Aunque vamos a ver en la próxima clase que con la reforma del 94 se le permite al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia. Entonces, repasando hasta acá, el temor a la irrupción de las masas populares se conjura adoptando el sistema representativo. El temor a la concentración del poder, al despotismo, a la tiranía, se conjura adoptando el sistema republicano. Y para terminar, vemos que el temor a la anarquía, el temor a la disgregación nacional, también había sido una experiencia traumática que ocurrió en Argentina y que vive en momentos después de la revolución un estado de anarquía donde los gobiernos locales no aceptan un gobierno nacional, un poder central que intenta persuadir a las provincias de la necesidad de conformar una única nación. Pero claro, la oligarquía porteña trata siempre de mantener la aduana, que, como decía Alberdi,
La aduana es la categoría histórica fundamental de la historia argentina. El manejo de la aduana y por lo tanto de las rentas que produce la exportación y la importación de productos es lo que va a precipitar, lo que va a producir todas esas guerras civiles que van desde la independencia hasta la Constitución de 1853. Entonces, ese miedo a la anarquía, ese miedo a la disgregación, se conjura de dos maneras distintas. La primera de ellas es aceptando un régimen transaccional que es, como ya lo dijimos, el federalismo. Pero hay otra manera también de evitar esa anarquía, de evitar esas situaciones de inestabilidad, que es adoptando un gobierno fuerte, un presidencialismo fuerte, un presidente con poderes. Y eso lo dice claramente Alberdi en las bases, cuando Alberdi, fíjense ustedes lo que dice Alberdi en las bases, dice así, cuando él habla del poder ejecutivo, dice, Alberdi, dada al poder ejecutivo todo el poder posible, pero hacerlo mediante una constitución, y defiende, para tener este poder ejecutivo fuerte, la idea siguiente. Toma el modelo de Chile y nos dice, Chile tiene un presidente constitucional que pueda, miren ustedes lo que dicen, asumir las facultades de un rey en el instante en que la anarquía lo desobedece como presidente de la República. O sea, en realidad, Alberdi piensa en esta figura de ejecutivo fuerte, pero aún así, o sea, un ejecutivo que, por ejemplo, pueda declarar el estado de sitio, un ejecutivo que sea el que nombre el presidente de la capital federal, que pueda vetar las leyes que no sean las que considera conveniente. No obstante, Alberdi, que es un republicano convencido y teniendo las ideas en boga de la época, vamos a tener siempre presente que no se trata de un monarca con facultades exorbitantes, con facultades que no tienen contención, sino un presidente inserto dentro de una república, que no tenga facultades judiciales, que dure un determinado periodo, o sea, un poder ejecutivo moldeado en el formato republicano, pero con facultades suficientes para, en momentos de inestabilidad política, pueda, por ejemplo, declarar el estado de sitio. Además, nada menos que ser el jefe del ejército, que es el Ejército Nacional. Entonces, para sintetizar la clase de hoy, para finalizar la clase de hoy, podemos decir que la forma de gobierno responde a supuestos ideológicos, responde a un marco teórico propio de la época, pero de alguna manera cimentado en la traumática experiencia histórica que tuvo en la Argentina, que tuvo un periodo de anarquía, de luchas civiles y de inestabilidad, y que tuvo la figura de un dictador que gobernó por medio del terror, concentrando todas las facultades. Entonces, esas experiencias traumáticas hacen que los constituyentes del 53 tengan estos recaudos. Lo que finalmente prevalece es la idea de Alberdi, la idea de una república de representantes con una minoría que gobierne a nombre del pueblo, y como dice Natalio Botana en su famoso texto La tradición republicana, dice, Alberdi y luego el Congreso Constituyente recogieron la concepción de Madison, miraban con desdén por turbulenta a la República Clásica e incorporaban en la sociedad democrática el principio representativo que Montesquieu había radicado en la República aristocrática.
Una república, dice Natalio Botana, donde la soberanía residía en el pueblo, pero gobernada con representantes a nombre del pueblo. Es decir, una república con una democracia controlada. Esta democracia controlada, en la medida de que uno se va adentrando en el texto que más influencia tuvo en los constituyentes, que son las bases de Alberdi, en realidad es todo un conjunto. La inserción de Argentina en el mundo capitalista, la adopción de medidas de libre cambio, para lo cual es necesario hacer lo que habían hecho los constituyentes norteamericanos, la adopción de una democracia más formal que sustancial, la adopción de una república con sesgos aristocráticos, un senado compuesto por representantes que tenían que acreditar tener una determinada fortuna, una Corte Suprema formada por una minoría no electa que en definitiva es la que iba a decir cómo se interpretaban las leyes, una república de sesgo aristocrática, una democracia controlada. Ese es la forma de gobierno que todavía tiene la Argentina, a pesar de las tímidas reformas que se hicieron en el año 1994, el cual nos vamos a abocar a explicarlas con más detenimiento en la clase que viene. Bueno, con esto damos por finalizada la clase y será hasta la próxima.